Buenas tardes para todos. Hoy un día más iniciamos la charla, el ciclo de charlas que tiene como título Abordaje y manejo integral del síndrome urológico felino. Esto está dirigida a los docentes y alumnos de la facultad y público en general también. El día de hoy le tenemos como disertante a la doctora Hilda Martínez. Le tenemos hoy la doctora Hilda Martínez. Es egresada de la Facultad de Ciencia Veterinaria, es especialista en cirugía de pequeños animales, auxiliar de la enseñanza de las cátedras Patología Médica y Técnica Operatoria. Muchísimas gracias a todos desde ya por la presencia. Muchísimas gracias, doctora Hilda. Así que te escuchamos, doctora. Buenas tardes para todos. Antes que nada, mi agradecimiento al Departamento de Extensión por poder realizarse esta charla, mi agradecimiento a todas las personas que se pudieron unir y mi agradecimiento también al Departamento del Hospital Veterinario, ¿verdad? A la doctora Juliana Rodríguez y a la doctora Claudia. También, antes de empezar, quiero agradecer a la profesora doctora Villagra, por la ayuda para poder realizar esta charla, por ayudarme con los materiales, con las imágenes. Y eso, vamos a empezar. Voy a proyectar mi diapositiva. Me avisan si es que se ve todo bien. Ay, no sé si es que se ve ahí. Hola, doctora. Sí, se ve súper. Sí, se ve. Hola, doctora. Sí, bueno, se ve, doctora. Vamos a empezar entonces. Este título le puse como abordaje y manejo integral del síndrome urológico felino, porque me pareció que iba a llamar más atención que ponerle FLUT, ¿verdad? Hoy en día muchos no saben qué es el FLUT. Bueno, el FLUT es esto, ¿verdad? Es lo que antes denominamos síndrome urológico felino. Me pareció interesante porque cada día tenemos más casos en el consultorio de pequeños animales, más casos de gatos con problemas urológicos, a veces maltratados, ¿verdad? Tanto en la parte clínica o también de repente un poquito difícil el manejo con los propietarios, ¿verdad? No es solamente una enfermedad de la vejiga, como algunos lo conocen, sino que tiene varias patologías y varias causas por detrás, ¿verdad? Entonces es importante conocer eso. Sí. Creo que hay un micrófono ahí prendido. Bueno, por entonces, favor, si todos mantienen sus cámaras, sus micrófonos apagados para poder entender, comprender mejor y así no molestarle también a la disertante. Desde ya, muchísimas gracias. Bueno, como dije, es importante conocer un poquito la historia. Esta patología tuvo varios nombres. Uno de los Doctora, nombres... discúlpame, Sí. Otra vez, discúlpame, Doc. No estamos viendo tu presentación, doctora. Bueno, voy a ver qué pasa. ¿Ahí ven, doctora? No, doctora. Bueno, vamos a ver qué pasó. Ahí. Ahí sí, doctora. Bueno, ahora sí. Tu pantalla, Bueno, pero... entonces voy a poner pantalla completa. Sí. ¿Ahora se ve? Tu presentación no, doc. Ahí se ve tu presentación, pero no pantalla completa. Ahí sí, súper. Ahora sí. Bueno, ahí está, tocará. Problemas técnicos. Bueno, ahora sí empezamos entonces el comienzo. Bueno, como estaba diciendo, es muy importante conocer esta
esta enfermedad, conocer las patologías que están detrás de esta enfermedad, porque como dije, es una enfermedad difícil de tratar, tanto para el clínico, que a veces piensa que es una enfermedad de la vejiga nada más, y también un poquito difícil el manejo con el propietario, ¿verdad? Los propietarios son ansiosos, quieren una mejoría rápida y a veces esto tiene varias causas que deben ser tratadas, no solamente sondar al animal y listo. Y conociendo un poquito la historia, como dije, esta enfermedad tuvo varios nombres. Al comienzo se le conocía como depósitos urinarios y retención, luego se le cambió al nombre como síndrome urológico felino y últimamente se le denomina FLUT o enfermedad del tracto urinario inferior de los felinos, ¿verdad? Cada vez creo que nos complicamos un poquito más con el nombre para que los dueños no entiendan tanto, ¿verdad? Generalmente estas siglas son las siglas en inglés, ¿verdad? Por eso es que llevan estas siglas, vamos a decirle, ¿verdad? También algunos lo conocen como enfermedad del tracto urinario bajo felino. También es conocido de esa forma. Bueno, ¿y qué es el FLUT en general, verdad? El FLUT abarca varias o diversas etiologías y causas de las enfermedades de las vías urinarias inferiores en los gatos. ¿Cuál es la incidencia? Siempre vamos a encontrar una incidencia aproximadamente del 1,26% en la población felina, especialmente en las colonias felinas, ¿verdad? Donde tenemos gran cantidad de gatos. Hoy en día eso es muy normal, ¿verdad? Los gatos no todos están castrados, entonces tenemos una gran variedad de gatos, colonias de gatos, ¿verdad? Entonces la incidencia cada día es mayor. También el porcentaje de recidivas de esta enfermedad es alta, ¿verdad? Las personas que tuvieron un paciente con esta patología en la clínica van a ver que de repente dentro de 2 o 3 meses vuelve el paciente con la misma patología, el dueño ya a veces se queja de que no hay mejoría, hasta inclusive hay dueños que deciden eutanasiar al paciente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no ve mejoría o no pueden con esa enfermedad. Generalmente la mayoría de los casos que hay recidivas son los gatos que sufren de la cistitis idiopática felina, que vamos a hablar un poquitito, ¿verdad? No abarcar tanto, porque es, como les digo, es un tema largo, hay varias causas, entonces vamos a traté de acortar todo lo que pude como para que se pueda entender y ver qué podemos hacer, ¿verdad? Y ayudarnos. Bueno, ¿cuáles son los signos característicos de esta enfermedad? ¿Verdad? Generalmente siempre vamos a ver hematuria, que puede ser macroscópica y microscópica. El dueño generalmente a veces ve, te dice que el gato orinó sangre. Podemos ver disuria, podemos ver estranguria, polaquiuria, micción inapropiada, obstrucción uretral. Estos son los signos clínicos más comunes que vamos a ver en el FLUT. Ejemplo, en la hematuria vemos la presencia anormal de sangre en la orina, ¿verdad? El paciente le cuesta orinar y luego empieza a salir ya orina sanguinolenta. La disuria, estranguria es lo que más el dueño ve. De repente el motivo de la consulta suele ser que el paciente no puede defecar y generalmente el gato adopta esta posición tratando de orinar, ¿verdad? Ya teniendo esa disuria, ¿verdad? Entonces, hay pacientes que de repente te llegan como para hacerle un enema y hay que ver que realmente no es el problema, sino que es la vejiga. También hay estranguria, que es la micción dolorosa. El paciente aúlla, vocaliza, entonces de repente el propietario te dice como que hay algo raro en el animal. También podemos ver polaquiuria, que también suele ser una de las consultas frecuentes en la clínica, donde el dueño dice que el gato orinó en la cama, orinó sobre la mesa, orinó gotitas, pequeñas gotitas por todas partes, ¿verdad? Entonces ese también suele ser un motivo de consulta. Vemos acá en la imagen, ejemplo, el gato con una orina pequeña. Y siempre orina el animal, pero la vejiga, si ustedes le palpan, la hacen la palpación, van a sentir que la vejiga está grande o está dura. También puede haber una obstrucción, puede haber una obstrucción parcial o puede haber una obstrucción completa, ¿verdad? La etiología de esta obstrucción puede ser un tapón uretral que no se sabe bien definido cómo
cómo ocurre, ¿verdad? Acá vemos una imagen de la doctora Villagra en el consultorio, donde está haciendo la palpación de la vejiga y hay salida de orina en pequeña cantidad. ¿Cuáles son las causas más comunes del FLUT? Las causas del FLUT pueden ser no obstructivos, que de repente no necesitan tener un sondaje definitivo, un sondaje por un tiempo, y puede haber causas de FLUT obstructivas, ¿verdad? En todos los estudios que se hicieron, generalmente la causa más común del FLUT es la cistitis idiopática no obstructiva o puede ser obstructiva, ¿verdad? En segundo lugar están las piedras de la vejiga, que pueden ser el oxalato de calcio o la struvita. También pueden haber defectos anatómicos como tumores, pueden haber problemas de conducta y como último solemos también encontrar infecciones bacterianas. Acá vemos, por ejemplo, en esta torta, ¿verdad? En este estudio que se realizó, vamos a ver que el 64% abarca la cistitis idiopática y luego las otras patologías que dijimos. También en otro estudio que se hizo en Suiza en el 2005, también podemos observar que la cistitis idiopática abarca en primer lugar. Entonces tenemos que tomar mucha atención a esta enfermedad. Entonces con estos estudios yo le estoy haciendo un llamado de atención de que cuando tenemos un paciente con FLUT tenemos que acordarnos de la cistitis idiopática, ¿verdad? Entonces debemos tratar en primer momento esa cistitis. Este es un estudio de ahora ya hoy en día la doctora, ¿verdad? La doctora Mariela Oviedo, que tuve la dicha de ser su cotutora. Ella determinó las causas de la enfermedad del tracto urinario inferior de los pacientes felinos que acudieron en nuestro hospital veterinario en el año 2018. De todos los pacientes que ella observó en un periodo, creo que eran de 2 o 3 meses, también los pacientes, las causas más frecuentes de esta enfermedad eran la cistitis idiopática. Luego teníamos la urolitiasis, que también es más común la de struvita. Y como último teníamos la cistitis bacteriana. También ella en su estudio hizo el porcentaje de pacientes felinos, cuáles eran los que estaban más afectados, y pudimos ver acá en el resumen, ¿verdad?, del estudio, que los más afectados eran los pacientes de 1 a 2 años, luego le seguían los pacientes mayores de 8 años y lo que menos tenían esa patología eran los menores de 1 año. Bueno, y hablando un poquito de las causas de esta enfermedad, lo primero, como dije, cuando tienen un paciente con FLUT, debemos acordarnos de la cistitis, ¿verdad? De la cistitis idiopática felina. Y como dice su nombre, es idiopático. Idiopático significa que no sabemos o no nos indica la causa de esta enfermedad, ¿verdad? O no está esclarecida. Por ejemplo, esta cistitis enmascara o trae varios orígenes, varias causas que pueden ocasionarle. Por eso no es solamente sondar o dar un buen alimento y ya está, sino que hay que estudiar la causa qué es lo que le está ocasionando esto al paciente, ¿verdad? Esta enfermedad, esta cistitis, puede abarcar tanto en machos como hembras y se le denomina también, van a ver con estas siglas, que es CIF, que es cistitis idiopática felina. El factor predisponente para esta enfermedad es el estrés. Ustedes saben que los gatos son muy sensibles, a los gatos no hay que estresarles, a los gatos hay que tratarlos con cariño y no tanto cariño tampoco, ¿verdad? No les gusta tampoco el exceso de cariño. Bueno, ¿y qué puede ocasionar estrés? Entonces, por eso siempre es importante hacer una anamnesis y hablar con el propietario, dónde vive el gato, cómo vive el gato, qué come el gato, ¿verdad? Entonces es importante ver si el gato está castrado. Generalmente los gatos castrados tienen mayor predisposición a una obesidad. La obesidad también nos puede causar estrés. El animal generalmente está estresado, está dormido todo el día, no tiene actividad física. Cuando el paciente también, hay muchas personas que hoy en día viven en departamentos, en lugares pequeños, le tienen hasta inclusive escondido al gato en ese lugar. El gato no tiene acceso al exterior, entonces eso también le causa estrés. No es solamente adquirir un gato, ponerle una bandeja, un buen alimento y tenerlo encerrado, ¿verdad? Ellos necesitan también una actividad y aparte de eso también necesitan cazar, necesitan tener una bandeja apropiada, necesitan tener agua limpia. Muchas cosas le molestan. No podemos también mezclar de repente varios gatos en un mismo lugar, gatos con perros. No podemos tener de repente, hay gatos que no les gusta, por ejemplo, como en esta imagen, tenerlos con ropa. Hay gatos que sí les gusta estar todo el día upa y hay gatos que no.
Entonces, ¿qué pasó en este tema de la cuarentena? ¿Qué pasó? Nosotros nos quedamos más en nuestros hogares y hay gatos que nos odiaron, como se dice, ¿verdad? Como en esta imagen, ¿verdad? ¿Hasta cuándo te vas a quedar, Karen? ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo te vas a ir a tu casa, verdad? Entonces, hay gatos que son solitarios, no les gusta la compañía, y hay gatos que sí les gusta, ¿verdad? Pero no les gusta tampoco de forma muy abusiva. Entonces, eso también causó estrés, ¿verdad? En todo este tiempo, por lo menos, yo tengo una veterinaria, por lo menos todo este tiempo en la veterinaria vi que por semana hubieron 2 o 3 casos de gatos con flu. Entonces, puede ser una de las causas esta, ¿verdad? Nosotros mismos le estresamos a nuestros gatos, o de repente estuvimos más tiempo en casa, a veces no nos dimos cuenta que estaba sucio el arenero, o de repente no tenían agua limpia. De repente también la cuarentena nos afectó económicamente, entonces fuimos y compramos balanceados a granel, balanceados de repente de menor calidad, le cambiamos el balanceado. Entonces todo eso influye también en el animal. O también nos dio por adoptar animales, ¿verdad? Entonces a lo mejor teníamos un gato y hoy en la cuarentena tenemos 2, 3 gatos, y eso le habrá estresado a nuestro gatito que estaba solo anteriormente. ¿Cuál es la respuesta al estrés? Entonces, el estrés puede estimular ciertos nervios de la vejiga. Desde el cerebro, en respuesta al estrés, o desde receptores locales de la vejiga, puede haber obstrucciones, puede haber inflamación, o se pueden acumular y formar piedras en la vejiga, ¿verdad? Cuando la orina puede estar concentrada, y eso también puede ocasionar una infección en la zona. ¿Qué pasa, ejemplo, en este caso? ¿Qué pasa? Acá tenemos una imagen, una vejiga de un gato sano, donde la capa muscular está bien, el uroepitelio está bien, pero cuando hay estrés y empiezan a actuar las fibras nerviosas, ese mucus del epitelio vesical se encuentra ya defectuoso. Entonces hay una barrera hipermeable, entonces la orina empieza a pasar, y eso causa irritaciones, causa dolor, causa inflamación, y ahí empiezan a surgir los signos de esta enfermedad. Si nosotros hablamos con el propietario, encontramos la causa que generalmente puede ser un estrés que esté ocasionando esa cistitis idiopática, podemos resolver el problema antes que esto se agrave y antes que se vuelva obstructiva. Hoy en día contamos con, aparte de ver en la casa, cambiar la rutina, ver qué le está dando miedo a nuestro animal, ver de repente de adaptación del animal en la casa, también hoy en día contamos en el mercado con productos que nos puedan ayudar a solucionar el problema, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, las feromonas, que las feromonas, como muestran acá, es tipo un perfume que nosotros no podemos oler, pero ellos sí. Le da una sensación de tranquilidad y relaja al gato. Esto se enchufa en la casa, es tipo como un repelente, ¿verdad? Y entonces el animal se mantiene tranquilo todo el día. También se utilizan en las veterinarias para dar tranquilidad a los pacientes, en los lugares donde tenemos internados a los gatos. Es bueno no mezclar los gatos con los perros. Y también tenemos un montón de juguetes y un montón de rascadores que podemos utilizar en el animal y cambiar un poquito esa inactividad que tiene en la casa, ¿verdad? También hoy en día contamos con las hierbas catnip, ¿verdad? Esas hierbas es recomendable comprar juguetes que tengan esas hierbas, entonces a través de los olores de esas hierbas también, aparte de que esa hierba tiene un efecto narcótico y de repente le excita un poquito al gato, también le puede dar tranquilidad, ¿verdad? No hay que abusar nomás con esa hierba, porque en vez de ser excitatoria puede volverse agresivo, ¿verdad? Entonces, los juguetes que tienen esas hierbas son buenas, ¿verdad? Darle esas hierbas en abundancia, de repente no hay que hacer, ¿verdad? No hay que abusar. También en segundo lugar, hablamos que la urolitiasis ocupaba el segundo lugar en todos los estudios que se hicieron. Tenemos que recordar que estos urolitos que dijimos que podían ser de estruvita, que era lo más común, o las de oxalato de calcio, podemos encontrar tanto en el interior de la vejiga como en la uretra, ¿verdad? Entonces tenemos que recordar eso, ¿verdad? Que puede obstruir la uretra o puede caer directamente y formarse ya dentro de la vejiga.
todos la urolitiasis, tanto canina como felina, para que esto ocurra deben existir concentraciones elevadas de formadores de estos urolitos, ¿verdad? El pH debe ser favorable y tiene que haber un tiempo adecuado para la formación de estos cristales, ¿verdad? No hay que de la noche para la mañana, como dicen los propietarios, ya se formó, ¿verdad? No, todo tiene su procedimiento, como te digo, y como se dice siempre, el problema con los gatos es que el gato no es como el perro que hoy tiene una dolencia y mañana ya está en la clínica porque está postrado. El gato se aguanta hasta el último y hasta inclusive a veces el dueño no se da cuenta. Entonces cuando llega a nuestras manos para un tratamiento a veces ya un poquito tarde. O cuando el propietario se dio cuenta, ya suele ser un poquito tarde. Bueno, también tenemos gatos que tienen una apariencia normal, donde pueden tener cristaluria de estrubita y tapones mucosos. Y entonces en ese caso solamente encontramos las obstrucciones uretrales. Por eso puede ser tapón uretral o podemos ya encontrar ya este tipo de cristaluria dentro de estos tapones. ¿Cuáles son los factores para que se formen estos tapones o estos cristales en el animal? Lo primero suele ser la ingesta abundante de magnesio, ¿verdad? Es como estábamos hablando, la mala alimentación o malos balanceados o alimentos de baja calidad, ¿verdad? Eso también puede ayudar a que se formen estos cristales. Se hizo un estudio, ejemplo, y que todos los gatos que de repente consumían un balanceado super premium que tenía apenas un 18% de grasa, prácticamente no manifestaban signos compatibles con el FLUT. Sin embargo, aquellos alimentos comerciales estándar o alimentos caseros, estos animales sí demostraban que tenían más, podían contraer más esta enfermedad, ¿verdad? Tenemos que también tener en cuenta que a veces las personas buscan la economía, compran, ¿verdad? De repente del supermercado a granel. El problema de los supermercados es que los tachos de balanceado están abiertos, casi nadie tapa, todo el día hay acumulación de contaminantes y eso ingiere todo el animal, ¿verdad? Entonces, como yo siempre digo, es bueno que el dueño pueda comprar el paquete del balanceado y él pueda abrir y tapar ese balanceado en la casa. También hay alimentos caseros, las personas a veces le cocinan al animal y hay que tener en cuenta que hay vegetales como la espinaca, la zanahoria, que pueden tener un aumento o pueden ser ricos en oxalatos, ¿verdad? Entonces también tener en cuenta eso, ¿verdad? No es un alimento balanceado, como se dice. También la obesidad, ¿verdad? La obesidad está súper relacionada con el FLUT. ¿Por qué? Porque los pacientes obesos tienden a vivir más dentro de la casa, ellos no quieren cazar, están todo el día durmiendo. Es un factor de riesgo, ¿verdad? También pueden ocasionar enfermedades renales, son más predisponentes a tener esas enfermedades renales. A veces decimos, mira, mi gatito es gordo y feliz, como les puse acá. Y sí, hay gatitos que son gordos y felices, hay gatitos que son felices comiendo, pero hay gatos que no, ¿verdad? Hay veces también que ellos se sobrealimentan por aburrimiento, o hay veces que tratan de pedir nuestra atención, vienen así a acariciarse y nosotros pensamos que ya quieren comida, ¿verdad? Ah, el gato quiere comida y le tiramos comida, ¿verdad? Entonces, a veces solamente ellos quieren atención, quieren cariño y no siempre comida. Pero como le damos y a ellos les gustan, comen, ¿verdad? Pero tenemos que acordarnos que no es bueno para ellos. Y bueno, y 50% de los urolitos felinos suelen ser estrubita, como les dije, ¿verdad? Es la mayor parte, vamos a encontrar los urolitos de estrubita, vamos a encontrar también en forma de tapones. La mayoría de las gatas o gatos entre 1 a 5 años, o algunos dicen 1 a 2 años, pueden tener urolitos de estrubita, y los gatos senior, que son mayores a 7 años, tiene mayor riesgo de desarrollar lo que es el oxalato cálcico. Esta es una imagen, me gustó mucho, me envió justamente esta semana la doctora Villagra, es un paciente de gentileza la doctora Maidana, es un cálculo de oxalato cálcico, era una gata hembra, creo que era entre 1 a 3 años,
me llamó mucho la atención porque le dije a la doctora justamente que la mayor cantidad de veces que yo tuve que operar un gato o una gata por cálculo había visto solamente un oxalato de calcio, ¿verdad? Y en este caso, se pueden fijar, eran 3 oxalatos. No me imagino cómo habrá estado la vejiga de ese pobre animal, ¿verdad? Y esto, como se dice, no fue de ayer, ¿verdad? Seguro que el dueño habrá dicho, anoche le pasó, ¿verdad? Entonces, se dan cuenta y el daño que esto habrá dejado habrá sido inmenso. Y bueno, y la tasa de mortalidad siempre es de 6 a 36%. Puede haber hiperpotasemia, puede haber uremia, ¿verdad? Pero como les dije, cuando esta patología, ¿no? Nosotros no podemos acertar cuál es la causa y nos pasamos sondándole al paciente, el animal no mejora, el dueño generalmente recurre a la eutanasia, ¿verdad? Entonces, a veces no podemos nosotros llegar a un buen tratamiento porque el dueño es el que ya está cansado, ya no le puede ver en sufrimiento a su animal. Entonces, por eso es importante tratar de buscar la causa y tratar de ver cómo ayudar a ese animal. También pueden sufrir ellos de falla renal crónica, ¿verdad? Generalmente es secundaria a una pielonefritis ascendente y suele ser secuela o complicación a largo plazo. También tenemos que tener muchísimo cuidado en tratar de hacerle orinar por sí solo al gato, ¿verdad? Apretar mucho la vejiga también nos puede dar un problema renal al comienzo agudo y después crónico. También podemos nosotros, en forma iatrogénica, podemos ocasionar una falla renal crónica cuando hacemos las cateterizaciones uretrales repetidas, ¿verdad? Por eso no es esa la solución, toda la hora sondar al gato, se obstruyó mi gato y le metemos una sonda y ya está. No, ¿por qué? Porque esto le puede afectar tanto en la uretra como en el riñón. Entonces tenemos que cuidar un poquito más a nuestros pacientes de ese lado. Y justamente siempre en las clases que doy de repente de vejiga me acuerdo soy una admiradora de este doctor, ¿verdad? Que es el doctor Rubén Gatti. Él hizo una campaña, ¿verdad? Desde el 2017, creo que sigue hasta ahora, haciendo su campaña de ni una uretra de gato menos, decía, ¿verdad? Entonces él decía y pedía a los colegas que ya no estemos sondando toda la hora al gato, hasta inclusive él decía y daba como opción hacer una cistotomía o una cateterización prepúbica. Ejemplo, dejar de sondar por uretra y entrar por la zona abdominal y poner un catéter mientras que resolvamos el problema, ¿verdad? También él creó esta mnemotecnia que es hacer siempre el lavado peneal, él le llamaba PIS, ¿verdad? Porque se acordaba del pipí, decía. Entonces él siempre decía, antes de hacer cualquier tipo de sondaje, por favor, primero hagan un masaje peneano, hagan una irrigación y por último, si es necesario, hagan el sondaje. Pero nos daba una buena opción, especialmente en los pacientes ya con falla renal, que ya están en lo último, hacerle una cistotomía o cateterización. También debemos recordar que los pacientes pueden tener tanto cálculos en vejiga o en uretra y también pueden tener cálculos renales. También podemos observar los nefrolitos que generalmente están compuestos por oxalato cálcico. También podemos encontrar al tapón, ¿verdad? El tapón que es secretado por los túbulos renales, también que se le denomina mucoproteína de Tan-Horsfall. No sé si estoy diciendo bien, pero así me acuerdo. También puede participar en la patogenia de estos tapones uretrales. Entonces podemos encontrar esta mucoproteína, como podemos encontrar la estrubita. Bueno, aparte de las causas que dijimos anteriormente, también hablamos que podían haber infecciones urinarias bacterianas. Generalmente encontramos la Escherichia coli, Streptococcus, Staphylococcus. Por eso siempre es importante hacer un urianálisis, ¿verdad? Hacer un análisis de orina. También podemos encontrar próstatas, ¿verdad? La próstata del gato es rudimentaria y puede haber tumores y puede reducir el tamaño o el diámetro y puede obstruir la uretra. En esta imagen les quiero mostrar también, si observan,
El problema también de los machos es que tenemos dos lugares donde se puede obstruir o donde puede haber un estrechamiento de la uretra, que es justamente acá la glándula, donde está la glándula bulbouretral y donde se encuentra la próstata. Es por eso que es más común encontrar esta patología en los machos que en las hembras. ¿Y cuáles son los factores predisponentes, verdad? Como recién estuve diciendo, es el sexo, ¿verdad? Vamos a encontrar más en machos que en hembras, generalmente por las razones anatómicas y por el menor diámetro de la uretra y por los lugares de obstrucción, como les mostré. La edad es más frecuente en gatos adultos, como vimos en los estudios que se realizaron. La dieta también es muy importante, un factor predisponente cuando el animal recibe mucho alimento seco y ustedes saben que el gato no le gusta tomar agua, a no ser que el agua esté fresca, el agua esté rebosando, esté fría o esté la canilla ahí chorreando, ¿verdad? Entonces, si ustedes no es como en el perro, que le ponemos un jarro de agua y te va a tomar todo el día ese jarro de agua. El gato hay que ponerle los jarros de agua en los lugares donde él está, ponerle 2 jarros de agua por gato, no poner los alimentos cerca del agua. Él es muy delicado, ¿verdad? Se moja su bigote y ya no quiere tomar el agua, así mismo. También cuando hay exceso de magnesio, y ese exceso de magnesio vamos a encontrar en los alimentos de baja calidad, ¿verdad? También el pH de la orina va, por una mala alimentación, va a hacer que haya un factor predisponente al flu. Y como dijimos, ¿verdad? La bandeja sanitaria es muy importante, ¿verdad? Hoy en día las personas viven más en departamentos, en lugares pequeños, entonces optan por las bandejas sanitarias, ¿verdad? O de repente también para tener un patio limpio. Uno se quiere sentar en su patio y no quiere oler el olor del popo ahí del gato, ¿verdad? Entonces, aunque ellos tapen todo, igual siempre se huele. Entonces, las bandejas debemos tener unas bandejas limpias. El cambio de bandeja va a hacer que el gato esté contento, no esté con esta cara de que dice, este tiene olor a podrido. Entonces, con más ganas va a ir a hacer pipí en su bandeja, no va a retener tanta orina y no vamos a tener tanta concentración y tanto cambio en nuestro pH de la orina. Y los gatos castrados. Hoy en día está el miedo de los dueños de que no quieren castrar a los gatos. Yo siempre digo, si tenés un gato, querés un gato sano, tenés que castrarle al gato, ¿verdad? Hoy en día, si el gato sale de la casa, hay un montón de cosas que le puede ocurrir. Aparte de un accidente, puede traer enfermedades de otros gatos. Entonces, para que el gato se quede más en la casa, para tener un gato sano, hay que castrarlo, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa con el tema de la castración? La castración de repente hace que el gato pueda tener más riesgo de ser obeso, el gato va a estar más inactivo. Entonces, eso sí tenemos que tratar de que no pase con el gatito castrado, ¿verdad? Es por eso nomás que los gatos castrados van a tener también un poquito más de frecuencia de tener esta patología. También busqué muchas literaturas, pero no pude encontrar. No sé si de repente después alguna de las doctoras me puede ayudar. Antes nosotros, yo me acuerdo por lo menos cuando me recibí, se decía que los gatitos no se debían castrar, los gatos menores de 7 meses o 8 meses si se podía, ¿verdad? Pero creo que el año pasado algo así ya escuché y no me acuerdo si el doctor Gatti había dicho que los gatos desde que desciende el testículo ya se pueden castrar, ¿verdad? Siempre cuidando la alimentación y la actividad que va a tener el paciente, ¿verdad? Pero decía que ya no influía mucho el tema de la castración temprana o tardía de los gatos. Entonces, eso es lo que quedó así pendiente que busqué, pero no encontré así ninguna literatura para decirle pueden leer de ese lugar. También vamos a encontrar los signos clínicos. Tanto como vimos adelante, vamos a ver. Lo primero que suele decir el dueño del paciente es que el gatito está incómodo, hay inquietud, cambio de actitud, ¿verdad? Parece que no puede defecar, dicen ellos, pero realmente no está pudiendo orinar, está horas en el arenero sin hacer nada, orina por todos lados, pero a cuenta gotas. Y podemos observar también que el macho se lame con exceso, ¿verdad? Se lame tanto la punta del pene que hasta inclusive podemos ver a veces que hace sangrar ese genital, ¿verdad? La vejiga, si palpamos, va a estar turgente, va a estar distendida. Hay animales que no se van a dejar tocar así nomás sin sedación. Hay gatos, que van a estar con pérdida de peso y vamos a encontrar también deshidratación y depresión, ¿verdad? Como vemos que el animal está en depresión, vamos a ver que el animal no se acicala, está todo con el pelo áspero, no va a estar lindo como siempre.
Y acá vemos cambio de comportamiento, como dijimos, el gato orina en cualquier lugar, el gato se vuelve agresivo o tiene un aseo excesivo, todo el tiempo está limpiándose. ¿Cómo sabemos para hacer un recordatorio nomás? Esta es la postura normal para orinar del gato y esta es la postura cuando se pone cuando tiene dolor, ¿verdad? Por eso es que los propietarios dicen no puede defecar, esta hora sin poder defecar y no, esta es una posición, una postura con dolor. Y los signos clínicos, como les dije, no es de la noche para la mañana, no es como el dueño dice, como siempre digo, hay que escucharle al dueño lo que dice y después nosotros revisamos al paciente y sacamos la verdad, ¿verdad? Esto puede empezar desde las 6 a 24 horas y puede llegar a las 36 a 48 horas, puede terminar ya en una azotemia postrenal y puede terminar en la muerte del paciente. A veces llega el paciente, apenas le revisamos y ya muere, ¿verdad? Ya llegó mucho tiempo deshidratado, con vómito, debilitado, y ahí recién el dueño dice que le encontró al gato ya así, ¿verdad? Pero ya eso ya llevó varios días. En el examen físico tenemos que tener en cuenta que podemos tener un gato sin obstrucción y un gato con obstrucción. O sea, va a haber flut sin obstrucción y flut con obstrucción, ¿verdad? El gato sin obstrucción va a tener una apariencia sana, ¿verdad? Aparte de repente de mostrar algunos signos, vamos a encontrar a la palpación que la vejiga está pequeña, es de fácil palpación, puede estar un poco engrosada, vamos a encontrar como una pelota ahí, a veces como una pelotita de tenis o de golf, ¿verdad? Y la palpación abdominal puede ser dolorosa. También tenemos que recordar la anatomía del gato, no confundir el riñón con la vejiga, porque ya me pasó, ya escuché que me dijeron, tiene la vejiga dura, está con un problema de obstrucción y era su riñón, ¿verdad? Entonces acuérdense que el riñón es flotante, es móvil y va a estar en una zona un poquito más arriba que la vejiga. Y en los gatos con obstrucción, ¿verdad? Cuando es obstructivo va a estar la vejiga distendida, turgente y va a ser muy dolorosa. Se van a asustar de lo tan grande que está que van a tener miedo de palpar porque van a pensar que se le va a romper la vejiga, ¿verdad? Y que puede ocurrir, por eso hay que tener con mucha delicadeza nomás, hay que palpar a ese paciente. Bueno, el paciente obstruido se resiste a la manipulación, ¿verdad? Vamos a encontrar, como dije, vejiga distendida, turgente, pero hay que tener mucha cautela, como le dije, mucha cautela a presionar, al tratar de hacerle orinar, y porque puede ser susceptible a una rotura, ¿verdad? Lo bueno del gato es que podemos sostenerle de esta forma con una mano y palpar con la otra mano. En el paciente obstruido también vamos a encontrar, el pene va a estar congestionado, va a estar protruido, podemos encontrar, si observamos, podemos encontrar acá un tapón uretral y de tanto que el gato se está lamiendo puede haber excoriación y puede haber sangre en la zona. Acá, como les dije recién, podemos ver el tapón uretral que se extiende ya desde el orificio de la uretra y a veces son de gran tamaño. Estos tapones uretrales están formados de células muertas, de proteínas, puede haber acúmulo de sangre y también pueden haber cristales de estruvita. Y puede abarcar toda esta zona, ¿verdad? Desde el inicio hasta cerca de la vejiga. ¿Qué hacemos como diagnóstico? Aparte de conocer ya esta enfermedad y saber más o menos los signos, es muy importante, como les dije, hablar con el dueño. El dueño ya te dice más o menos, te da unas pistas de qué tiene el paciente, ¿verdad? Ya te describe algunas anormalidades que vio en la casa. Luego nosotros tenemos que revisar sí o sí al paciente, comprobar la distensión de la vejiga, comprobar si hay dolor, revisar el pene y hacer análisis, ¿verdad? Análisis de orina, que es muy importante para ver si hay sangre en orina, el pH y la densidad de la orina, que va a ser diferente, ¿verdad? También es importante hacer un perfil bioquímico, especialmente un perfil renal, porque hablamos nosotros de azotemia, hiperpotasemia, puede haber una acidosis metabólica. El examen de orina, ¿cómo hacemos? No siempre podemos sondar y no es bueno sondar para un examen de orina. ¿Por qué? Porque esa orina puede estar contaminada por lo que hay en esa uretra. Entonces, lo mejor que podemos hacer para enviar orina al laboratorio es hacer una cistocentesis. A veces se hace una cistocentesis eco-guiada, ¿verdad? Si tenemos de repente opción de tener una ecografía a mano, entonces la hacemos eco-guiada
o le podemos hacer tanto como con una aguja o con una mariposita, ¿verdad? La mayor parte de los gatos se suelen quedar para este tipo de estudios, ¿verdad? No necesitamos siempre hacer una anestesia. Acá con el tema del gato es el manejo nomás. A veces se le agarra mal, se le pone nervioso al gato y ahí, como se dice, mal hablado, nos vamos todo al mazo, ¿verdad? Bueno, también otro método diagnóstico que sirve muchísimo es la ecografía. Con la ecografía vamos a ver si hay ya cálculos, si hay presencia de sangre o presencia de arenillas. Es importante hacer cultivo de lo que quitamos, por ejemplo, cultivo de esa orina, y siempre hacer un hemograma completo para conocer cómo está en sí el animal, ¿verdad? Y vamos al tratamiento, que es lo más importante acá para todos también. El tratamiento vamos a dividir en dos partes, ¿verdad? Que sería animales sin obstrucción y los animales con obstrucción. Los animales sin obstrucción, ¿cuál va a ser nuestro objetivo de ayudar a ese animal? Podemos relajar la musculatura lisa para tratar de que orine el paciente, disminuir el tono uretral, ¿verdad? Y facilitar la micción, ¿verdad? O sea, vamos a hacer una limpieza de esa zona, vamos a usar relajantes, vamos a hacer cambio de dieta, podemos usar, por ejemplo, los relajantes musculares, como el que está acá citado, que es la prepantelina, que es un antiespasmódico para las vías urogenitales. Los animales con obstrucción puede ser un método no quirúrgico o podemos llegar ya a un método quirúrgico que tenemos que poner la cruz y decir no, ojalá que no lleguemos a eso, ¿verdad? Porque les sentenciamos prácticamente a la muerte si el dueño no le sabe tratar a ese, no le sabe tener o no le sabe cuidar en el postquirúrgico al gato, ¿verdad? En los métodos no quirúrgicos, como les dije, lo que más me gustó, por ejemplo, también del doctor Gatti es el PIS, ¿verdad? Entonces acordémonos del PIS, que es la P es el masaje de la punta del pene, la I es la irrigación o lavado uretral retrógrado, y la S es el sondaje. El sondaje puede ser un sondaje, como yo digo, parcial, que sería en el momento como para destaponar, o ya puede ser ya un sondaje ya de que dure por lo menos unos 3 a 5 días. También podemos hacer una cistocentesis como un método no quirúrgico de auxilio. Y los métodos quirúrgicos ya son la cistotomía cuando tenemos cálculos o la uretrostomía perineal, que ya sería algo ya muy complicado para el gato. Bueno, siempre que el paciente esté activo, esté con buena vitalidad, como vamos a decirle, hay que usar un protocolo anestésico, excepto cuando el paciente ya esté en estado comatoso o cuando hay riesgo ya de repente de afectar o hacer un impacto ya cardiovascular, o cuando por A o B motivo no se puede anestesiar al paciente, podemos hacer de repente con un anestésico local, ¿verdad? Como premedicación así rápida, podemos usar, lo ideal sería usar un propofol o una ketamina, ¿verdad? Y hacer en mantenimiento una anestesia inhalatoria, ¿verdad? No es tan recomendable el uso de silaxina, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la silaxina y el diazepam, más el diazepam, puede tener un efecto hepatotóxico, ¿verdad? Y no olvidarnos de un buen manejo del dolor. Como yo siempre digo, el gato muere de dolor. Entonces hay que hacer un buen manejo del dolor, tanto si anestesiamos o no anestesiamos al paciente. Podemos usar un piroxicam, meloxicam, o podemos usar un fentanilo. Bueno, y el método no quirúrgico, como dijimos, lo primero era la P, que es el masaje suave en el pene. ¿Cómo hacemos? Yo por lo menos suelo usar un algodón o una gasa humedecida en solución fisiológica. Limpio esta zona del pene y empiezo a hacer un masaje, ¿verdad? No apretar demasiado, ¿verdad? Es hacer una presión suave, ¿verdad? Y esa presión suave nos puede hacer que salga este tapón uretral, ¿verdad? Acá vemos, así encontramos al animal y luego del masaje empieza a salir el tapón. Este era un caso que tuve acá en la veterinaria. Acá sale el tapón uretral, luego presionamos, hacemos el lavado de nuevo de la zona y vemos cómo ya empieza a salir la orina. Entonces, esto nos ayuda en el caso de que no sea obstructivo y que el tapón uretral se encuentre en esa zona. Si necesitamos, si con el masaje no sale ningún tapón o el animal no orina, podemos hacer una irrigación retrógrada de la uretra, ¿verdad? En Argentina por lo menos se consigue este tipo de aguja punta Roma,
o no sé si hay acá, yo por lo menos no encontré, también me dijeron la opción de quitar la punta de una aguja número 18 y mandar lijar esa, donde yo quité esa punta, y eso podría utilizar. A mí me da medio miedo usar, entonces lo que yo suelo usar es este catéter número 18, le quito la aguja, las personas de repente que vinieron a pedirme auxilio ya saben, ¿verdad? Yo siempre le digo, guarden este plástico de la aguja, del catéter número 18, que es la aguja rosada. Yo suelo quitar la aguja, dejo el plástico y uso este plástico como ayuda para hacer la irrigación retrógrada. Una vez que yo introduje esto, que van a ver que no es tan largo como una sonda, no va a dañar tanto la uretra, empiezo a enviar solución fisiológica, ¿verdad? Siempre a temperatura templada, hago el efecto flushing, como se dice, envío suave pero con presión, y eso hace que el tapón salga, ¿verdad? Cuando ya necesita usar una sonda uretral, siempre para gatos debemos utilizar la sonda uretral para gatos, la más conocida es el Tomcat, ¿verdad? No podemos usar la misma sonda que usamos en perros, no podemos utilizar la sonda nasogástrica, entonces lo ideal es comprar esa sonda o que compre el dueño. Lo bueno de hoy en día es que estas sondas ya vienen con estiletes, entonces estos estiletes ya nos ayudan para que podamos introducir y tener buena dirección para entrar a la uretra, ¿verdad? Antes, de repente, esto nos forzaba, de repente se doblaba, se rompía, entonces, por lo menos, como siempre le digo a los colegas, compren por lo menos uno que tenga el estilete y guarden después el estilete, esterilicen el estilete y usen después, ¿verdad? Si de repente les cuesta de repente un poco caro o el dueño no quiere comprar, ¿verdad? Bueno, y cuando tenemos que hacer ya el sondaje, ya necesitamos la sonda, ¿verdad? Cuando ya no salió nada con el masaje, ya no salió nada con el lavado, entonces necesitamos sondar al paciente. Estas son imágenes ilustrativas, lo ideal es que tengan guantes y usen guantes en cualquier tipo de procedimiento. Porque si hacen este sondaje, después se van a su casa, 3 días van a tener olor a pipí de gato acá en la mano, ¿verdad? No hay novio que se les acerque o marido que se les acerque con ese olor a pipí de gato. Entonces, sí o sí, guantes para cualquier tipo de procedimiento, ¿verdad? Primero que todo, vamos a exteriorizar la uretra, vamos a exteriorizar el pene y con el dedo vamos a comprimir la base de ese pene. Tampoco vamos a machucar a ese pene ahí, ¿verdad? Todo tiene que ser suave, ¿verdad? El animal tiene que estar relajado para que esto ocurra sin agresión, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos? Lubricamos nuestra sonda. Acá tenemos un lubricante, ¿verdad? Que puede ser, ejemplo, nosotros tenemos el lubricol, el famoso lubricol, y luego vamos a ir introduciendo de a poquito siempre, atajando con una mano o al ayudante atajando la base del pene, introduciendo de a poquito sin dañar nuestra sonda, ¿verdad? Hay que tener mucha paciencia, hay animales que están obstruidos ya hace varios días, no tenemos que hacer esto con fuerza, lastimando, apretando, por eso el animal tiene que estar bien relajado y nosotros tener mucha paciencia. Una vez que se introdujo esta sonda por completo, enviamos solución fisiológica. Siempre poco podemos enviar solución fisiológica y retirar un poco del líquido que está en la vejiga, porque acuérdense que esta vejiga está ya grande, está a punto de explotar, como se dice, entonces si le cargamos suero, vamos a ir aumentando la presión que hay ahí adentro, ¿verdad? Una vez que la sonda ya llega en la vejiga, entonces vemos que ya van a empezar a salir ya orina, ¿verdad? Es importante fijar esta sonda, eso es lo bueno de esta sonda preparada ya para los gatos, ya viene con orificios para fijar esta sonda. Yo por experiencia le sugiero sondar al paciente, introducir la sonda, fijar y después hacer los lavados, porque ya me pasó una vez que me costó muchísimo introducir la sonda y entre lavado salió otra vez la sonda y después ya me costó otra vez muchísimo volver a introducir, entonces introduzcan la sonda, fijen y hagan los lavados. Acá como ven, ¿verdad? Acá está, esto tiene que estar bien fijado, te da como para hacer 2, 3 suturas y luego hacen los lavados, ¿verdad? Es lavado con solución fisiológica, lavar y retirar hasta
que esto tenga por lo menos un color un poquito más cerca a lo normal. Este animal, una vez sondado, tiene que estar internado o tiene que permanecer en un lugar limpio, ¿verdad? No podemos nosotros agarrar, entregarle al dueño y que el dueño le tire otra al gato en el patio y esto venga al día siguiente taponado de arena, ¿verdad? Entonces tienen que recordar de que esta sonda va abierta, entonces tampoco puede permanecer mucho tiempo en el paciente porque es una vía de entrada para contaminantes. Entonces también el dueño tiene que limpiar esta sonda o el gato tiene que venir a consultorio para que nosotros le hagamos otra limpieza con solución fisiológica y lavado de esa sonda. Cuando cualquiera de estos procedimientos no funcionaron o de repente ya se formaron cálculos dentro de la vejiga, debemos hacer una cistotomía para extracción de esos cálculos, que generalmente son cálculos vesicales de oxalato de calcio. Cuando de repente se hizo mucho sondaje y de repente hubo mucha infección o de repente reiteradas veces el paciente ya recurrió a este tipo de tratamiento obstructivo, ya debemos hacer una uretrostomía perineal. Y hablando así francamente, a veces el dueño prefiere hacerle la eutanasia que llegar a esta uretrostomía perineal. Tanto ocurre en gatos como en perros, ¿verdad? Entonces, es una cirugía, acá les muestro una cirugía, como les digo, es medio dramática para el dueño y también un poquito difícil para nosotros. Este ejemplo es un caso de un paciente con obstrucción, pero fue por un accidente, pero les quería mostrar nomás más o menos, prácticamente retiramos todo lo que es el pene y ahí en el orificio uretral le hacemos una nueva entrada. Esto debemos dejar que cicatrice, es doloroso para el paciente y necesitamos mucha ayuda del propietario, ¿verdad? Colaboración del propietario. También habíamos hablado de un método que es la cistocentesis, que se puede hacer para aliviar esa presión vesical. Solemos hacer este tipo de citocentesis cuando de repente tratamos de sondar y no hay caso, no se puede sondar, o nos tenemos paciencia, no es nuestro día, es un mal día, entonces podemos aliviar o tratar de retirar orina por citocentesis o usando una sonda como había citado el doctor Gatti en esa imagen, ¿verdad? Siempre que hacemos la citocentesis podemos ayudarnos y lo ideal sería ayudarnos de una ecografía, ¿verdad? Sería eco guiada si es que tenemos a mano. ¿Y cuál sería la profilaxis no quirúrgica? En gatos que hayan padecido obstrucción uretral, los propietarios debemos avisar al propietario que debe consumir una dieta específica. Hoy en el mercado tenemos varios alimentos especiales para cuando hay estos cálculos o de repente para gatos castrados tratando ya de ayudar a que no se formen estos problemas urinarios, ¿verdad? Hay que tratar de que la mascota se mantenga delgada, no dándole demasiado alimento, tratando de darle juegos, dándole actividad, que no se estresen tanto. Promover que el animal orine más. ¿Cómo vamos a promover que el arenero esté limpio? Cambiarle de arenero, darle un lugar placentero, un lugar, de repente ponerle en un lugar donde él se sienta protegido para hacer sus necesidades, ¿verdad? Y aumentar el consumo de líquido. Hoy por regla ya se dice que por cada gato de la casa debe haber por lo menos 2 jarros de agua, ¿verdad? El agua debe estar limpia. Y tenemos también, como estábamos hablando de los balanceados, así algo rápido, tenemos 2 tipos de cálculos que tratar, la estrubita y el oxalato, ¿verdad? La estrubita, como dijimos, se forma por magnesio, amonio y fosfatos, que generalmente encontramos en los alimentos de baja calidad. Entonces es importante que las dietas que consuman sean exclusivas para esa disolución, ¿verdad? O sea, los pacientes que tienen estrubitas podemos dar dietas exclusivas para la disolución, limitada para ese tiempo, por ejemplo, le damos limitada hasta tratar el problema. También hay dietas para disolución y prevención que se pueden dar toda la vida del paciente. Y también hay dietas duales para pacientes que tengan estrubitas y oxalato a la vez, porque también podemos encontrar los dos. Sin embargo, cuando tenemos los cálculos con oxalato,
Esto ya se forma cuando hay una orina sobresaturada de oxalato y de calcio, ¿verdad? No podemos disolver con un manejo dietético, sí podemos limitarnos a la prevención, ¿verdad? ¿Cómo podemos prevenir? Dando buenos alimentos, corregir la densidad urinaria, aportar niveles controlados de calcio, podemos dar vitamina D al paciente, podemos dar una dieta completa y equilibrada, ¿verdad? Debemos recordar que tenemos que prevenir dar vegetales a los gatos como la soja, la espinaca, la zanahoria, que son fuentes ricas en oxalato. También tenemos que evitar dar la vitamina C. Esto yo busqué ayer porque suelo escuchar que como para levantar las defensas le dan mucha vitamina C. La vitamina C en el gato hay que dar solamente un tiempo determinado, pero nos puede ser un factor predisponente para formar los oxalatos de calcio, ¿verdad? Es un precursor de oxalato. También en los gatos hay que evitar dar las golosinas de cuero o piel, ya que hay mucho colágeno en esto y también puede formar oxalato. Y un manejo nutricional adecuado, un seguimiento estrecho, van a mejorar tanto el tratamiento o van a prevenir que estos problemas ocurran en nuestros pacientes. Hoy en día contamos con estos bebederos que, como les dije, el gato es curioso, entonces cuando el agua está rebosada, el agua está en movimiento, el agua está fresca, le va a gustar más que un jarro de agua debajo de un árbol que esté sucio, esté en el sol. Entonces tenemos que buscarle el lado, ¿verdad? También se utilizan bebederos de barro porque son frescos. Hay que evitar esos bebederos, esos potes que vienen bebederos para agua y alimento, porque al echar el alimento en esos jarros pueden ir pequeños, vamos a decirle, pequeños contaminantes o pequeñas partículas del balanceado en el agua y eso ya hace que el gato no quiera tomar, ¿verdad? Y bueno, creo que fue algo rápido, pero espero que les haya servido y me gustó muchísimo esta imagen, ¿verdad? Para recordar un poquito que el gato es un animal frágil, de mucho cuidado, tiene su delicadeza, debemos saber tratarlo, ¿verdad? Y eso es todo. Muchas gracias por la atención. Si hay preguntas o algo que fue muy rápido, me avisan. Doctora Hilda, espectacular. La última imagen también me gustó mucho. Muy de acuerdo. Super, Doc, excelente. Vamos a ir viendo si hay consultas. Te voy a ir leyendo, doctora. Muchas gracias, doctora. Doctora, tengo una consulta. Pueden, si quieren, pueden hablar con el micrófono sin problema. Sí, quería nomás saber la opinión del uso del Roatinex Sí, como coayudante. sí, yo suelo usar mucho el Roatinex. No vi de repente así una bibliografía sobre eso, pero suele funcionar. Por ejemplo, ayuda en el paciente como es un buen analgésico y antiinflamatorio de las vías urinarias. Bueno, voy leyendo las preguntas, Doc. Dice Bogarina Costa Montserrat. Doctora, si se le da pollo y carne, ¿puede que se formen los urolitos? Por lo menos yo no encontré que de repente así gran concentración a lo mejor si le das gran concentración puede ser, ¿verdad? Pero de repente no encontré que solamente si esa es la dieta puede de repente ocasionar o no. Solamente lo que yo había citado, ¿verdad? El tema de los vegetales y las vitaminas y de repente el cuero. O si se le da el pollo con la piel puede ser, ¿verdad? Por el tema del colágeno. Dice Núñez Gamarra Martín. Doctora, ¿cómo influye el pH en la formación de los cálculos? El pH tenemos que controlar, ¿verdad? Porque si el pH está muy alto, sí o sí va a haber mayor concentración de la orina, la densidad también va a estar alta y esa concentración nos puede llegar a formar tanto tapones como arenillas o después ya los cálculos.
Por eso hay que ver que el animal tome mucha agua y orine, ¿verdad? No se retenga y no sufra el estrés tampoco. Dice Avalos Brites, buena presentación, interesante el tema. Muchas gracias. Alvarenga Ramírez dice, doctora, Silvia, doctora, ¿será que podría repetir lo que se usa para tranquilizar a los gatos? Como tranquilizante, les voy a mostrar acá en la presentación. Estaban las ferormonas. Creo que se consigue, pero no sé si por Amazon o si hay alguna empresa que traiga, pero sé que de repente hay colegas amantes de gatos que tienen las ferormonas. Entonces el Feliway es lo que hay más. Las hierbas gateras no son tan tranquilizantes o de repente para el tema del estrés, ¿verdad? De repente le pueden ayudar, pero no hay que abusar. Pero no sé si hay empresas. Sé que en Argentina se vende, ya no estoy en contra, creo que en Argentina creo que se vende o mandan traer de ahí. Voy a ver si la imagen. Cuando quiero encontrar se me pierde. Acá está. Esta es la figura de las ferormonas. Esto nosotros enchufamos y está todo el día enchufado y te dura un mes, como muestra. También hay veterinarias que tienen en sus consultorios. Esta. Dice, gracias, doctora. Tenemos otra pregunta. Jessica Rojas. No, perdón. José Alvarenga. ¿Qué otro medicamento aparte del Robatinex recomienda? Y doctora, de los balanceados, ¿cuál recomienda también? Bueno, como dijimos, hay que paliar el dolor, ¿verdad? El gato es muy susceptible al dolor, entonces podemos usar meloxicam, podemos usar piroxicam, podemos usar tramadol, pero el tramadol siempre que el paciente como les digo, el tramadol puede producir, ejemplo, baja tensión, entonces si el animal está bien, no está con un problema renal, no está así comatoso, podemos utilizar, ¿verdad? Y el Robotinex que funciona súper bien. Y el tema del balanceado, hay varias marcas. El balanceado dependiendo de qué tiene el paciente, si hay urolitos de estrubita, si hay tapón o si es dual, ¿verdad? Tienen que ver, ya hay ya empresas que traen, te ponen ya las iniciales, si es estrubita o oxalato. Y también hay ya laboratorios que examinan esos cálculos entonces se puede mandar a analizar y de acuerdo a eso darle una buena alimentación. Jessica Rojas dice, buenas tardes, doctora. ¿Por cuántos días se podría utilizar el Roguatinex? Y generalmente los analgésicos antiinflamatorios se utilizan creo que máximo 5 días, por lo menos estos, ¿verdad? La mayoría, ¿verdad? El tramadol creo que hay algunos que ya te dicen que puedes usar con más tiempo. Dice María Cristina Paredes, ¿qué antibiótico es recomendable para las vías urinarias pre y postquirúrgico? Realmente lo recomendado suele ser la sulfa, pero yo no suelo tener vamos a decirle, buena experiencia con la sulfa, ¿verdad? No sé si el sabor, no sé si hay saborizados, pero por lo menos lo que yo encontré y lo que yo le di al gato no le gustó, le hace vomitar, entonces yo suelo por lo menos optar por una penicilina o una amoxicilina, que son lo que más toleran, ¿verdad? Entonces también tenemos que tener en cuenta que depende mucho de cómo esté el paciente. A veces nosotros le hacemos una receta por 10, 15 días de un antibiótico y al tercer día el gato termina más estresado de lo que ya está. Entonces tampoco solucionamos el problema. Depende mucho del manejo en la casa también. Los propietarios tampoco saben darle la medicación al gato. Entonces 2, 3 días el antibiótico te hace resistencia y no te sirvió de nada. Dice Jessica Rojas, ¿se podría utilizar dipirona como analgésico en gatos? Es recomendable la dipirona. Yo no suelo utilizar, no sé si de repente alguna colega suele usar. Generalmente al aplicar dipirona te suele dar
le suele dar muchos malestares al gato. Entonces, por lo menos yo no suelo optar por otros. Suelo optar más por el meloxicam o por el tramadol o otro, por lo menos que tenga menos efectos secundarios. Dice Giselle Melgarejo, 2 preguntas. ¿A qué edad o meses más o menos descienden los testículos para poder hacer la orquiectomía? Es recomendable en edad joven para evitar enfermedades reproductivas. El balanceado que se compra tiene que ser para animales castrados, porque si se le da otro tipo de balanceados, generalmente todos los gatos castrados presentan cálculos en ese caso. Y la segunda dice, en el caso de que presenten cálculos por culpa de la mala alimentación, ¿qué tratamiento recomienda? Bueno, generalmente solemos ver a partir de los 3 o 4 meses es lo general que vemos que ya descienden los testículos. Y según lo último que se dijo, que ya se le puede castrar a los gatos desde esa edad, ¿verdad? Nosotros antes por manejo y por de repente literatura que decían, esperábamos hasta los 8 meses, ¿verdad? El tema de los alimentos, hoy en día ya tenemos balanceados para gatos castrados, que ya se le pueden dar una vez que ellos estén castrados, y esos alimentos ya vienen como para prevenir que hayan cálculos o ya tienen disolventes o ya reguladores del pH. Hoy en día creo que es más manejo o mal manejo para que ocurra esto, ¿verdad? Ya tenemos muchísimas facilidades en tanto dietaria como en tanto evitar el estrés y todo eso para los animales. Brites Portillo Verónica dice, ¿qué sabe, doctora? Esta es la pregunta, doctora, de la parrilla inflamatorio de las vías urinarias. ¿Cómo me dijiste? ¿Qué antiinflamatorio? ¿Qué sabe, doctora, de la zarzaparrilla como antiinflamatorio de las vías urinarias? Sí, ya escuché yo todos los... el tema es el problema de los, vamos a decirle, de los remedios naturales. Yo creo que es un remedio natural, ¿verdad? El problema es la concentración. No sabemos cuánto es la concentración que se debe tomar, ¿verdad? Entonces, por eso no sabría decirte si es bueno o no. Yo sé que la gente le da, pero no, hasta inclusive leyendo y buscando imágenes vi un montón de cosas que yo no sabía que se le daba. Por ejemplo, se le hacían preparados caseros especiales, pero no hay así ningún estudio que te diga sí funciona, ¿verdad? Por ejemplo, la concentración sería bueno saber antes de darle. Dice Rubén Benítez Aguirre, los gatos una vez que sufren este problema ya es crónico a pesar de una cirugía y balanceado correcto. Y puede haber recidivas, como dijimos al comienzo, puede haber recidivas, hasta inclusive las recidivas pueden aparecer después de 6 meses de ser tratados. Puedes tener un gato que 2 o 3 veces al año te venga con el mismo problema, o apenas le quitas la sonda. Lo que no me preguntaron es cuánto tiempo tiene que estar la sonda, ¿verdad? Pero la sonda a veces dejamos 3 a 5 días y una vez retirado la sonda, en la semana vuelve, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no tratamos la causa, ¿verdad? Entonces hay que buscar qué es lo que le está ocasionando esta enfermedad. Y puede ser crónico, puede ser. Giselle Melgarejo dice, ¿y el tratamiento si presentan cálculos? ¿Qué fármacos recomienda? Y como dijimos, hablé un poquito ya ahí de fármacos, tiene que ser, aparte de la dieta, tenemos que dar un antiinflamatorio, esto es muy doloroso, antiinflamatorios, analgésicos, antibióticos, que sería lo ideal. Y depende ya de cada caso, por cuál optamos. No sé si está bien la respuesta. Dice José Alvarenga, espectacular, doctora, dice. Gracias, muchas gracias. Hay muchas bibliografías sobre esto. Pueden leer ustedes en Ettinger, en Couto. Hay muchas revistas. Hay un montón de cosas para leer. Hay tesis también. Entonces,
abarca mucho esto, ¿verdad? A mí me ayudó muchísimo la doctora Villara con todos los materiales. Apenas le dije el tema y ella ya me pasó como 100 materiales, ¿verdad? Estuve una semana leyendo esto. Entonces, hay muchísimo material sobre esto. Si algo no quedó claro, pueden buscar en las literaturas y van a encontrar, vamos a decirle, la respuesta a todo. Bueno, agradecimiento más que nada de la gente, doctora. Yo creo que acá más de una tesis también va a salir, ¿verdad? Hay muchas incógnitas todavía en el tintero con los gatos. Todo, muchas gracias, doctora. Bueno, si no hay más preguntas, todos están agradeciendo. Gracias, doctora Hilda, de vuelta. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad. Por la predisposición, sobre todo, porque yo valoro mucho eso. Y más que nada, hacer una disertación así con nuestro colega, gente, cuesta un poquito, pero yo te agradezco mucho también la gente y sobre todo tu tiempo. Sí, Doc, muchas gracias y valoro mucho siempre que compartan las experiencias, así mismo, como siempre estoy diciendo. Gracias a ustedes. Es muy valioso eso, las experiencias por sobre todas las cosas. Muchísimas gracias, doctora. Doctora Luz. Hola, Doc, aquí estoy. Bueno, desde ya muchísimas gracias también, agradecerle a la doctora Hilda, volvemos a decir otra vez, también a la doctora Juliana por la oportunidad que nos está dando, le está dando a los chicos también de estar apoyando y acrecentar la educación en este caso, ¿verdad? También agradecerle a los doctores presentes que están también, gracias por el apoyo, por sobre todas las cosas. Voy a dejar de grabar un ratito porque si no después